Hola a todos, mi nombre es Silvia. Mi nombre es Linda. Yo soy Gustavo. Les damos una bienvenida a todos a Voces Unidas en Fe. Así es, Voces Unidas en Fe. El podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago y de todo el mundo, porque últimamente nos da mucho gusto saber que nuestros hermanos de Colombia también nos están escuchando. Amén, qué bonito. Un saludo desde Chicago. Amén, saludos desde Chicago. Estamos aquí para llevar debates sobre enseñanza sólida a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste. Así es, este es Voces Unidas en Fe, el podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago, del Medio Oeste y en cualquier rincón del mundo donde nos estén escuchando. Nuestro podcast es para todos. Si eres alguien que ha anhelado profundizar tu relación con Dios y aprender más acerca de Él, este es el podcast para ti, de nosotros, para ustedes. Y seguimos con el tema de hoy, disfrutando las enseñanzas bíblicas. Yo soy del área de California y me uno con los hermanos de Chicago para poder compartir con ustedes sobre el tema de Dios en este podcast. Hermano Gustavo. Amén. Yo soy Gustavo, estoy aquí en Chicago. Un día me gustaría visitar a California y ver qué bonito es allá. Escucho que está bien bonito. Entonces nos conectamos aquí con la palabra por ahora. Sí, me gusta correr y hacer ejercicio, pero en 1 Timoteo 4:8 dice que el ejercicio espiritual es el más importante. Me gustaría darle la bienvenida a todo el mundo que está escuchando y que Dios los bendiga a sus familias con la palabra. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Linda. Mucho para aprender sobre la palabra, ayudarnos a escudriñar eso. ¿Cómo podemos ser hijos obedientes de Dios? Entonces yo batallé con estudiar, pero una cosa bien curiosa es que un compañero me dijo, este programa es 9 meses. Un bebé está formado en el vientre de 9 meses, ¿puedes creer? Y entonces así me sentí yo, como si nací de nuevo entendiendo la Biblia con ojos espirituales, porque ya sabía más de la verdad de Dios. Dios obra en nuestras vidas, así tanto como la cantidad de la palabra de Dios que tenemos entre nosotros. Podemos ver los problemas en diferentes maneras. Si lo vemos terrenales, nada más vemos de lado a lado. Pero si lo vemos en la manera celestiales, con la mente de Jesús, podemos ver desde un punto de vista bien alto, abajo a la tierra. Cuando tenemos esa sabiduría altísima, como dice el Salmo 1, versículo 3, ese hombre en todo lo que hace prospera. Y es como un árbol plantado sobre el río. En todo lo que hace, da fruto en cada temporada. Hasta Jesús nos dijo que del tesoro del corazón el hombre habla, de acuerdo de sus tesoros. ¿Y qué sucede cuando no comprendemos esto? Cuando no comprendemos la solución que Dios nos brinda y tomamos decisiones que están basadas en nuestros propios pensamientos. Hermana Linda. Amén, amén. Mateo 7:21 nos dice, es un verso muy, muy esencial para nosotros. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para poder hacer su voluntad, debemos entender su palabra, entender su corazón. Amén. Amén. Observaciones de Job fue justo. Podemos meditar si Dios sabía que él era justo de principio hasta el fin, porque lo veía justo en enseñar sus morales. Pero cuando Job le pasó todo lo que le pasó, meditó bastante, ¿verdad? Y hasta el último dijo palabras de, no puedo yo juzgar lo que haces tú, porque tú eres justicia. Entonces podemos incluir mentalidad así, que siempre no dejarse vencer por situaciones y siempre buscar la justicia de Dios en su palabra. Romanos 8:28, sí, todas las cosas salen para bien, los que aman a Dios están llamados a su propósito. Amén, amén. Hermana Silvia. Gracias, hermano Gustavo, por compartir la historia de Job.
En realidad también siempre he admirado la fe, la perseverancia, cómo ese hombre, a pesar de que perdió todo, siempre le fue fiel a Dios. A pesar que vinieron, lo escarnecieron, pero siempre él confió en Dios. En realidad es un hombre que era obediente a Dios. Y el tema de este día es cómo entender el corazón de Dios. Nuestro creador es nuestro Padre Dios y vamos a hablar de los padres físicos. Nuestros hijos, verá, yo tengo 2. Nos gusta en realidad cuando ellos nos obedecen y a veces cuando no obedecen hay que aplicar la disciplina. En Hebreos 12:9 nos enseña un poquito sobre padres espiritual, padre de nuestros espíritus que nos disciplina. Y eso a veces no nos gusta disciplinar porque cuando disciplinamos nosotros como padres a veces también nos duele a nosotros. Nos hace pensar que no lo debemos de hacer, si lo hacemos hay que hacerlo porque es la manera como lo vamos a corregir. Entonces en esta tarde vamos a hablar sobre este tema de cómo en realidad entender el corazón de Dios, así como decíamos que nuestros hijos nos entiendan como padres. Así nosotros como hijos espirituales debemos aprender en realidad cómo entender el corazón de Dios. En la Biblia nos habla de este tema, especialmente en Hechos 13:22 nos habla que hubo un hombre que se dice que fue conforme al corazón de Dios. Y de eso vamos a seguir tomando el tema de cómo entender el corazón de Dios. Y ahora nuestra hermana Linda y nuestro hermano Gustavo nos van a enseñar un poquito más sobre este tema. Hermana Linda. Amén, amén. Muchas gracias. Jeremías 32:27 nos dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué razón es que la gente no entiende a Dios? ¿Por qué es que ellos no pueden confiar en Dios? Es lo mismo como si conocemos a alguien casualmente, aunque lo conocemos, no podemos confiar en esa persona porque realmente no conocemos sus gustos, no conocemos qué es lo que le gusta o no, o qué es lo que le enfada. Entonces, a Dios no lo podemos conocer si no es a través de entender su palabra. Entonces, ¿cómo podemos percibir o recibir el consejo de Dios siendo que Él es espíritu? Juan 1:1 nos dice que Dios es la palabra. Entonces la Biblia contiene la solución para todos nuestros problemas. Pero la razón por la que no lo hemos aplicado a nosotros mismos es porque no la entendemos. Para entender el corazón de Dios tenemos que venir a su palabra, conocerla, como nos dijo nuestro hermano Gustavo, que él tomó ese curso de 9 meses de Génesis a Apocalipsis para entender la palabra. Amén. Para poder entender el corazón de Dios y así poder llegar a ser gente conforme al corazón de Dios, gente que pueda reconocer su pecado, que sea humildemente para reconocer, pero también obediente. El verso que nuestra hermana Silvia mencionó, Hechos 13:22, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, él hará todo lo que yo le mande. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Linda. Es bien profundo. Me hizo acordar a algo, hermana Linda, que a veces yo cuando estudiaba la Biblia, dice, ¿qué le gusta a Dios? ¿Cómo está feliz? O qué cosa. Pero yo pensando en Dios como una persona, porque las personas tienen capricho, pero lo bonito de Dios es que es un Dios misericordioso de justicia y todo lo que Él quiere es para preservar vida y que nos quedamos con la vida, así como dice Jesús en Juan 10, versículo 10, para tener vida y tenerla en abundancia. Muchas gracias. Amén, amén. Proverbios 9:3 nos dice que la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Cuando no entendemos la palabra y a veces nos vienen pruebas y tribulaciones o a veces aún consecuencias de mal razonamiento o de nuestra mala conducta, pagamos consecuencias que vienen a nuestra vida.
nos irritamos contra Dios porque no entendemos la palabra, porque no hemos entendido el plan de Dios para nuestra vida. Y al no tener el conocimiento, muchas veces la gente se enoja contra Dios. Oseas 4:6 nos dice que por falta de conocimiento su pueblo es destruido. Y Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos, que realmente tengamos el entendimiento correcto de su palabra. El Salmo 107 del 10 al 11 nos dice que los israelitas estaban angustiados. ¿Por qué? Porque habían abandonado la palabra de Dios. Cuando pidieron ayuda, se dice que como un padre, el Señor disciplina a sus hijos. Como los padres pueden ver mejor que los hijos, así también nuestro Padre, Él conoce nuestro futuro y Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, si conocemos quién es nuestro Padre, vamos a poder confiar en Él. Sabemos que nada es difícil para Dios. Como repetimos en Jeremías 32:27, dice que yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Amén. Para Dios no hay nada imposible y Él está dispuesto a ayudarnos en todo, como lo dice en Isaías 43, del 1 al 6. Pero para tener la confianza de vida en Dios y poder reconocerlo a Él, necesitamos conocer su palabra y entender su palabra. Para poder entender el corazón de Dios, definitivamente necesitamos entender su palabra. No hay otra manera de poder entender a nuestro Padre Dios a menos que realmente conozcamos y entendamos su palabra, porque Él dejó escrito su corazón en su palabra, en la Biblia. Él dejó escrita su voluntad para nosotros. El plan perfecto de Dios está escrito en su palabra. Entonces, para entender su corazón, debemos venir a estudiar la palabra. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo podemos recibir ese consejo de verdad de Dios, que es espíritu? Porque nos dice en Juan 4, versículo 24, que Dios es espíritu y verdad. ¿Quién dijo esto? La persona más importante de la Biblia, nuestro mismo Señor y Salvador Jesús, dijo: ahora Dios quiere que lo alaben en espíritu y verdad. Entonces, si no podemos recibirlo porque es espíritu físicamente, tiene que ser la verdad que nos conecta. Sin embargo, en Juan 17, versículo 17, Jesús dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y como nos dice en Santiago, tenemos que ser hacedores de la palabra, porque no se cumple la voluntad hasta que ponemos las cosas a práctica, toda la sabiduría, toda la lógica. Sí, así como David, bien cerca, con su corazón cerca a entender a Dios y comprender su voluntad, y oraba a veces que su espíritu estaba bajo, en oscuridad. Amén. Nada más meditando en lo que quería Él y oraba en lo que quería el Padre. Así vemos también a Jesús. Es una sombra de Jesús que lo vimos cuando le dijo al Padre: quítame ese trabajo o esta obra, que mi corazón está animado, pero dijo: no la voluntad mía, pero la tuya. Así nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y conocer la voluntad del Padre para que vivamos en una manera que ni siquiera podemos imaginar. Sin embargo, Romanos 8, versículo 19 nos dice que la creación anhela que los hijos de Dios estén revelados. ¿Qué más motivación necesitamos que eso? Amén. Hermana Silvia. Amén. Gracias a ambos por compartir este tema muy importante, como dijimos, para los creyentes y no creyentes, porque es muy importante conocer cómo debemos en realidad conocer el corazón de Dios.
Así como Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, tenemos que ser obedientes como lo han compartido. Entonces, el primer paso para conocer a alguien, y en este caso para conocer a Dios, es en realmente conocer la Biblia correctamente y comprender correctamente la palabra de Dios, que es, como dijo nuestra hermana Linda, contiene el corazón de Dios. Entonces, juntos les invitamos a que sigamos compartiendo estos temas muy importantes. Ya anteriormente hemos escuchado sobre cómo encontrar a Dios. Y también el otro tema, antes de este, fue luchando para encontrar a Dios. Son temas muy importantes porque hablamos de Dios y decimos que confiamos en Dios. Vamos a la iglesia porque decimos que somos cristianos. Pero en realidad, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios de acuerdo al corazón de Dios? Es algo bien importante y espero que en esta tarde ustedes hayan aprendido junto con nosotros de este tema. Hermano Gustavo, ahora que estamos casi por terminar, si gusta compartir con nosotros cómo nuestros seguidores pueden seguir compartiendo este mensaje o esta palabra con otros, invitarlos a que también escuchen de esta palabra que estamos compartiendo con ellos. Sí, muchas gracias, hermana Silvia. A partir de todo lo que hemos escuchado, se puede todavía explorar más sabiduría. Pero ¿cómo vamos a ir? ¿Vamos al internet? No, vamos a ir a la palabra, amén. No es una idea rara que la gente escribe los versículos que escucha y también estudian un poquito y repasan un poquito y también nos mandan mensajes para poder escudriñar esas escrituras. Y eso lo pueden hacer escribiendo al correo electrónico de vocesunidasenfe@gmail.com. vocesunidasenfe@gmail.com. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, y también pueden mandar los mensajes directamente. Un saludo, una petición de oración, compartir un versículo, porque más queremos en la palabra, ahora que sabemos realmente el valor del Espíritu y verdad que contiene. Si desean ustedes estudiar con un maestro de 1 a 1, preguntas que tienen esa hambre y sed para justicia, como dice Mateo 5, por favor, déjenos saber, porque tenemos que tener esa reunión bendecida con alguien que nos enseñe la palabra. Yo tuve un gran maestro que fue grande nada más porque sabía la palabra de Dios, porque todo el poder viene de la palabra, y él me aguantó bastantes preguntas. Le di un dolor de cabeza, yo digo, pero así estuvo con la palabra, como dice Mateo 5, versículo 6, que benditos son los que trabajan por la paz. ¿Amén? Y esa paz la tenemos que sobrepasa todo entendimiento con la palabra de Dios, conforme a Filipenses 4, versículo 7. Muchas gracias. Voces Unidas en Fe. Y hermana Silvia. Gracias, hermano Gustavo, por compartir toda esta información. Y sí, nuestra hermana Linda, hermano Gustavo y todos nuestros invitados, siempre nos gusta que ustedes participen. Por favor, no tengan temor, quítese un poquito la pena y comparta con nosotros lo que está aprendiendo de los comentarios. O si tiene preguntas, como dijo nuestro hermano Gustavo, envíenos el mensaje. Estamos ya a punto de terminar. Les invitamos a que sigan con nosotros. El próximo tema estará muy interesante, ya que hemos conocido un poquito más sobre Dios. El tema siguiente va a ser: ¿cuál es el propósito de nuestra vida de fe? ¿Por qué tenemos una vida de fe? ¿Por qué nos acercamos tanto a Dios? ¿Cómo podemos entender el corazón de Dios? Sintonizando más episodios de este podcast. Es muy importante hacer que no se lo pierda para el próximo episodio aquí. Les damos muchas gracias y que tengan feliz día. Donde pueden escuchar Spotify, Buzzsprout y Apple Podcasts. Voces Unidas en Fe @gmail.com.
Los esperamos con una gran bienvenida allí afuera en Chicago, en el medio oeste. Amén y amén. Amén. Adiós, gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.